Bienvenidos al primer episodio de esto que va a ser Víctor y Ana Ceci, donde vamos a desglosar temas bastante escabrosos y de la vida diaria que nadie quiere hablar, pero definitivamente se tiene que hablar. Y bueno, yo voy a hablar más un poquito de mi perspectiva y voy a estar con Víctor, que bueno, pues tú sí eres abogado, amigo. Tú sí nos vas a decir exactamente pues cómo funciona la ley. Pues más que nada es que la gente no le tenga miedo a preguntarle a los abogados y quitar este ego de abogados, ¿no? De cómo pues, se hacen como tabús o mitos de lo que tengo derecho, no tengo derecho. Vamos a traer bastantes abogados aquí de diferentes materias, pero el primer tema creo que es como que Híjole. todos hemos pasado por ahí, que es pensión alimenticia. Al final vivimos en una sociedad donde pues todos hemos tenido violencia familiar en algún matiz, ¿no? Entonces, hablar de lo que tienen derecho los niños, de lo que tienen derecho las mujeres, los hombres, todo, y darles un poquito de retroalimentación para que sepan qué preguntar con un abogado, más que empezar a hablar de criterios y de egos de si yo lo litigaría así o así. Mira, la verdad me surgió, me llamó mucho la atención porque justamente, digo, ahora que hemos hablado un poquito más de temas de leyes y de manutención y demás, yo eran cosas que ni siquiera me pasaba por la cabeza preguntar. O será que a lo mejor como nosotros no lo vivimos, pero no estamos exentas a poderlo vivir. Entonces, primer tema, manutención. Oye, la primera pregunta que creo deberíamos de hacernos. Primero, ¿con quién casarte? Porque creo que ese sería creo que la clave aquí para no tener que llegar a que luego te estés peleando por una manutención o estés peleándote o teniendo que pagar por tener que divorciarte, por tener que pelear por los derechos de tus hijos o tus derechos como mujer, etcétera, etcétera. Entonces, elegir bien a la pareja debería de ser el primer filtro, ¿no? Pero bueno, supongamos que, híjole, primer filtro, tachado, ya valió, ya nos casamos con la persona. Es que bueno, no podemos decir que siempre estemos eligiendo mal a la pareja, porque me queda claro y he sido partícipe y he visto matrimonios que han empezado increíbles, que se han desarrollado a lo largo de los años muy bien, pero luego por una cosa u otra, o uno se chisquea, o simplemente toman caminos distintos, pero pues a veces no llegan a los mejores términos. Entonces pasamos al número 2. Ya se hizo el zafarrancho. Y la pregunta importante, estoy pensando en divorciarme. Y creo que aquí en Monterrey, sobre todo aquí en Monterrey, no sé si es cultural o no sé si porque nos da miedo preguntar, pero por eso quiero que sea la primera pregunta. ¿Cuáles serían las preguntas que debería de hacerme a la hora de decir me voy a divorciar? Bueno, divorciarte, lejos de ser algo legal, es algo emocional. Okay. Entonces, como abogado de lo familiar, tienes que tener esa sensibilidad para tocar el caso. No estás hablando de que te estás peleando una casa o que te estás peleando acciones de una empresa. De por sí las personas vienen ya con un duelo. Entonces, al estar totalmente consternadas por lo que están viviendo, pues difícilmente pueden tomar decisiones sensatas. Ahora, en ciudades donde las parejas tienen de 2 a 3 hijos, pues las decisiones todavía son aún más difíciles, porque ya no es lo que yo quiera, ¿no? Sino mis hijos. O sea, ya deja tú uno, ¿no? O sea, no, Sí, como dicen la frase típica, deja tú uno, las crías. Entonces, hablando de pensiones alimenticias de los niños, tenemos que entrar como los niños son el núcleo y todo va a girar alrededor de ellos. Dejemos a un lado artículos que si esto dice esto, que si esto dice el otro. O sea, la intención es de que la gente que vea esto diga, bueno, me voy a ir a buscar un abogado que me entienda y me explique qué va a pasar, no nada más. Pues yo metí la demanda y sepa Dios en qué va, pues yo nada más le eché la bendición y pues ahí va. Entonces, hay que ver que cuando tú te vas a separar y tienes hijos, ellos tienen que estar cubiertos. Los padres no tienen derechos sobre los hijos, tienen facultades que después se vuelven derechos. Suena medio raro, sí, pero es, yo tengo sí. la facultad, o sea, se me otorgó la facultad para poderte educar. Entonces eso me da el derecho de disfrutarte,
no al revés, no, tú eres mío y como una cosa puedo hacer lo que quiera contigo. Es Ajá. difícil explicarle eso a una madre porque va a decir, pues es mi hijo y hazle Y como punto. quieras, es mi Sí, hijo, claro, ¿no? yo lo parí. Yo lo Sí. parí, entonces si yo me frigo, ta. El punto es primero ver por sus básicos, que obviamente la ley dice, les llaman alimentos por darle un nombre, pero engloba muchas cosas. Obviamente la palabra alimentos sí, la comida, el vestido, la educación, el desarrollo psicosocial, emocional, etcétera. Pero siempre debes de regresar al niño, porque cuando se empiezan a separar, está papá y mamá, y hay bandos, entonces es lo que yo quiero, lo que tú quieres, pero luego se les olvida lo de en medio, que son los niños, y están recibiendo toda esa información, y voy a la escuela y me dicen, la familia es papá y mamá y nosotros. Y de repente, de la noche a la mañana, pues me dicen que no, que siempre no, que eso no es lo que debe hacer. Se van a divorciar mis papás y aparte ya van a tener otras parejas y además mi papá me dice que mi mamá es mala y al revés. Pero Sí, empieza toda la confusión, ¿no? y en la escuela te están diciendo que no, pero papá y mamá e hijos. Entonces dices, los niños son como, Esponjitas. ¿a quién le hago caso, no? Entonces tienes que entender que cuando te vas a divorciar, lo primero es ver por tus hijos emocionalmente, psicológicamente. Actualmente en México no hay educación emocional y psicológica. Apenas Definitivo. empiezan a dar unos pequeños pasos para allá, ¿no? La famosa orientación vocacional que, bueno, yo tengo 41 años, que a mí me la daban y me la daban una vez creo que al mes. Y disque, ¿verdad? Pasaba, sí, sí, sí. ¿no? Y, pues, te ponían ahí a dibujar o no sé. Entonces, el punto es que lleves a tus hijos, si tienes la posibilidad de llevarlos con un psicólogo, y si a lo mejor tu economía no te lo permite, pero sí a llegarte de toda esta información para que no la pasen mal, porque de por sí para ellos va a ser un cambio. Y tienes que hacer, ya pasando al tema de lo económico, una planilla de gastos donde se integre también esa parte psicológica, ¿no? No nada más es cómo duermo, existo, no. O sea, es el niño desde que se despierta, pues es una vida que incluye, pues sí, salir a la calle y es un gasto. Entonces los padres tienen que estar bien coordinados. Desgraciadamente en la actualidad, pues no pasa así, ¿no? No pasa porque obviamente sabemos que, digo, hay muchas razones y como dices tú, no existe como esta parte de educación emocional, que justo tocaste un tema importante, que no nos enseñan desde niños a que, pues si llega a pasar, o sea, nuestros papás se divorciaban y digo, yo que vengo pues sí, digo, no, sí de divorcios también, pero de un papá que no estuvo porque desgraciadamente falleció. Y pues obviamente cuando eres pequeño, pues no te enseñan como, a ver, vamos a ponerte con alguien a que entiendas. Pero bueno, esto estamos hablando del tema de los hijos. Pero creo yo que también, siendo que Monterrey es muy machista, y tengo muchas amigas que están ahorita pasando justamente por estos casos, en los que deciden no divorciarse porque justamente es, una, pensar en el niño y en todas las contradicciones y todo lo que puede tener o conllevar el hecho del divorcio. Dos, que ahorita me hablaste como de papelería, de cosas, y siento que lo escuchan y es, no, qué miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto me va a costar? X, Y o Z, y es el pánico de me van a quitar dinero, y mejor ¿qué hacen? Pues sabes que el inútil mejor para que no me busque y adiós, y le quitan prácticamente pues la responsabilidad que debería, y porque nos enseñan también mucho a que la mujer, si la mujer es fuerte, aguerrida, y te lo festejan y te lo celebran, y no es que no lo festejen y lo celebren, porque definitivamente somos luchonas y somos fregonas, pero a ver, para hacer el hijo fueron dos, no fue una persona. Entonces, como está bien que le festejes y que le celebres a la mujer y le digas, oye, qué fregona, pero ¿y dónde está? Ah, el hombre. La típica frase es, ay, no, hombre, inútil ese nombre, mejor así, hija, ¿para qué? Lo típico, ¿para qué lo quieres? Para que esté ahí poniéndote gorro. No, hombre, mira, el bueno para nada ni gana, ¿para qué lo quieres? Entonces es, no, ¿cómo que no? O sea, el bueno para nada mejor ni se esfuerza, mejor ni trabaja más, mejor ni hace nada y se deslinda y adiós. Entonces, el propósito también yo creo que de que hagamos este podcast tú y yo es también alentar a todas las mujeres y digo también muchos hombres que están pasándolo a decir no, sí se puede y no es tan complicado, ¿cierto?
O si es como un proceso como muy largo. Bueno, porque no sé, por eso digo desde mi perspectiva de donde yo no conozco la materia, pero tengo esas dudas. Pues es un proceso desgastante, más que complicado, desgastante. Complicado es, pues digamos, la parte del abogado que lo va a litigar, si es que hay controversia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando el ser humano está afectado de la cabeza y del corazón, por llamarle de alguna manera, Ok. pues no funcionas en ningún aspecto. Entonces las decisiones son dudosas, no sabes qué hacer, medio estás escéptico del abogado, hay abogados muy cuadrados o muy sanguinarios que quieren interpretar la ley así a rajatabla. Entonces, en la materia familiar es diferente, tienes que tener mucha sensibilidad porque la gente viene rota. Entonces, tienes que tocar fibras muy delicadas. Generalmente las mujeres son las que se llevan la peor parte porque nosotros lo llamamos en el derecho la doble jornada. ¿Qué es la doble jornada? Es, pues yo cuido a los niños y yo trabajo. Entonces, está muy menospreciado, no está valorado como debería de serlo el ser ama de casa, el llevar la casa, ¿no? Ajá. Porque no nada más es hacer tareas rutinarias como manejar o dar de comer y demás. Volvemos a lo mismo, volvemos a los niños, ¿no? Un niño de temprana edad, de 0 a 4 o 5 años, tiene un común denominador, de 5 a 7 otro, y así van cambiando. Entonces, el hecho de educar es estar diario ahí, es ver los cambios de tu hijo. A mí me ha pasado en casos donde en el machismo mexicano dicen, ah, bueno, pero es que le puse niñera y hay otra persona que le ayuda y no sé qué. Pues sí, pero cuando el niño tiene una duda, pregunta algo o se siente mal, pues busca mamá o busca papá. Y difícilmente un extraño le va a dar eso. Entonces volvemos a lo mismo. Tienes que, como mujer en este caso, tomando un poquito como referencia a la mujer, te tienes que llegar con el abogado que te diga, mira, tienes derecho de cajón a muchas cosas. Es difícil divorciarse, es facilísimo. Ahora el divorcio en México es incausado. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesito una causal, o sea, no necesito como demostrarte por qué no quiero estar con otra persona. O sea, yo llego y literal, o sea, estoy casada y digo, es que ya no quiero, y simplemente aunque la otra persona no quiera, ¿me puedo divorciar? Claro que sí, porque a partir del 2011 hubo una reforma importantísima en México, que fue la reforma de los derechos humanos, ¿no? Okay. ¿Y esto qué quiere decir? Al punto que vamos es, yo tengo el derecho humano de estar con quien yo quiera, tanto emocional como sexualmente, ¿no? No me puedes obligar, no te tengo que demostrar o probar con quién me quiero acostar o a quién quiero amar, ¿no? Entonces, ese es el divorcio incausado. Okay. Entonces, lo que pasa es de que se parten muchas cosas, porque si tienes hijos, entonces es una cosa el divorcio, que es divorcio incausado, Ajá. y otra cosa es la pensión alimenticia, entonces el juicio de alimentos se va de manera paralela, bueno, más bien se va de manera separada, y puedes quedar divorciada y puedes seguirte peleando por alimentos, y es más, te puedes volver a casar, ¿no? O sea, hay juicios que duran mucho tiempo. Pero va a depender, obviamente, de cada caso, ¿no? Depende de cada caso, cada familia, cada situación es diferente. Hay veces que me dicen, es que el señor no aporta nada, pero es un excelente padre. O sea, ahí volteamos los roles, ¿no? A lo mejor es el que él está en casa, pero este machismo es como, no, porque eres hombre tienes que dar dinero. A lo mejor él aporta más estando en casa emocionalmente, en cuidados, presencial, pero él no es bueno para conseguir dinero. Y le estás exigiendo algo que a lo mejor él no te va a dar, pero te va a dar otra cosa. O a lo mejor Bueno, ese puede ser un buen caso, ¿eh? Porque digo, a veces, pues sí hay hombres que dicen, oye, pues sabes que pueden estar mejor presentes, como dices tú, con los hijos, y pues no se le dio mucho el dinero y a la mujer se le dio más, pero bueno, pues es un rol que también, pues cada pareja puede decidir tomar, no necesariamente el proveedor específico tiene que ser siempre el hombre. Bueno, pero aguas, hay que ver que realmente sea proveedor, ¿no? No que nada Bueno, más bueno, claro. O sea, esté simulando ser proveedor para quedarme en la casa de flojo. Ajá, sí, sí, Y sí, aplica sí, para los dos lados, ¿no? Porque hay veces que la mujer dice, no, pues es que yo me quedo en la casa y soy ama de casa y soy muy abnegada y yo hago mi labor como dicen los cánones, pero realmente no hace nada, ¿no? A lo mejor se sale todo el día y los niños están solos y el señor está trabajando y se quedan con personas que los cuidan. Ajá. Entonces,
tienes que analizar cada caso en concreto para saber qué realmente quieren las familias, qué tipo de familia es y cómo van a seguir siendo familia, obviamente ya separados ellos, pero al final unidos por los menores. Entonces, ¿qué realmente, cómo van a llevar esta vida separados en pro de los niños? Y también para que ellos puedan desarrollar por su parte su vida, ¿no? Y tengan otras parejas y reanuden su vida personal. O sea, bueno, hablamos del tema de divorcios. Pero ¿qué pasa? Porque se acostumbró mucho y creo que hay todavía muchas parejas que simplemente viven en concubinato, que me imagino que concubinato es como, no tenemos un papelito firmado, pero vivimos juntos, ¿no? ¿Sí eso significa eso? Sí, o sea, el concubinato no es estar casados, tienes derechos, la Corte ya, la Suprema Corte, que es la que emite los criterios Ajá. para interpretar la ley y decir en cada caso qué es lo que se tiene que hacer, porque pues están los artículos, ¿no? Ahí están las leyes y demás. Pero el momento en que las aplicas, pues no embonan así cuadrado con cuadrado, ¿no? Entonces ahí es donde la Suprema Corte de Justicia en México es la que interpreta, ¿no? Y lo que el legislador quiso decir y lo que se debe de aplicar es esto. El concubinato es cuando dos personas están juntas, pero no están casadas, no firmaron un matrimonio, no firmaron un papel. ¿Qué digo? Hay muchísima gente que está, o sea, está simplemente con su pareja y nunca se casaron. Pero ¿a los cuántos años, o sea, ya llega a tener, pues, derechos, obligaciones, no sé A cómo los llamarlo? 2 años, pero vamos, volvemos a lo mismo, no la puedes aplicar de manera literal. Ok, ¿cómo? Aquí muchos abogados van a levantar la mano y va a empezar el hate, A ¿no? ver. Pero vamos a suponer que tú llevas 1 año y te faltan 2 días para cumplir los 2 años y te Ok. separas y demás. Ahí se aplica el derecho pro persona en favor de Ana Ceci, donde dices, oye, pues ni modo que pierdas todo lo que tienes derecho porque te faltaban 2 días para que se diera la figura del concubinato, ¿no? Ok. Entonces, ahí es donde tienes que tener un buen abogado que aplique el principio pro persona. ¿Qué es el famoso principio pro persona? Y esto sí, la gente lo tiene que anotar y tatuárselo. Anótenlo, tatúenselo, no sé, Porque pero anótenlo. es la famosa, todo lo que esté en la ley se debe de aplicar en favor de las personas. No como era antes, la famosa ley de Herodes, ¿no? Si no le lo decía la ley expresamente como lo decía, se chingó. No, Y adiós. aquí es todas las leyes y todos los servidores públicos y todos los órganos, instituciones del gobierno tienen que aplicar la ley en favor de la persona. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, en concubinato que me ha pasado que personas llevan 10, 15, 20 años de estar juntos y uno de los dos fallece, ¿no? Y la famosa pensión, y dices, no, pues no estoy Ajá. casado. Bueno, tienes que acreditar ante un tribunal que sí tienes un concubinato, pero sí tienes derecho a todas esas prestaciones. Pero igual como si fueras la esposa. Igual ¿o no? como si fueras la esposa. O sea, o sea, aunque no tengas como el papelito firmado, fallece. Imaginemos que quedó intestado. Exactamente. O sea, como tú eres la concubina, ¿aplica? Sí, claro. O sea, estar casado no te hace mejor persona. O sea, no no, te da no, una no. calidad de Ajá, ser humano pero mayor. pero yo pensaba que, bueno, sí había una diferencia. O sea, decir, ¿por qué le digo una diferencia? Porque vamos a imaginar otro caso. Imaginemos que tiene a su esposa, ¿no? Tiene la esposa que a lo mejor ya tienen 20 años casados. Pero de repente, pues al galancito, a los 10 años, se le ocurrió que le dio el segundo aire. Ujú, Y decidió estar con la amante. ujú, Pero lleva con la amante 10 años también. ujú. Fallece, ¿qué pasa? ¿La Se amante puede divide. pedir? Ah, se divide. Sí, claro, por supuesto. Ahora, es muy importante que esto nadie te lo va a hacer de cajón, ¿eh? Por eso aquí es lo importante del abogado que No, traigas. ¿cómo? Porque si tú lees la ley te va a decir, para empezar, la ley no te va a encontrar ese supuesto. Si tú revisas el código, no te va a dar ese supuesto. Te vas a tener que ir a los criterios de la Corte y ver casos en específico que ya fueron juzgados. Entonces vas a utilizar esos criterios en tu beneficio. Ah. Pero tienes que por eso allegarte de abogados que no sean cuadrados a rajatabla, o sea, con mucho ego de no, la ley y no sé qué. No, pero, no. Pero O a sea, ver, qué impresión, o sea, realmente, o sea, la esposa no es como, a ver, no, esa es la esposa, y bueno, si fue la amante y entiendo, pero, o sea, no, se divide, y si tiene hijos, peor, sí, claro. porque dividida todo. Ahora, y supongamos que el santito aquí, ¿verdad? En cuestión, vive,
pero no sé, por alguna razón se va a separar de las dos porque ahora le dio un tercer aire y va a empezar su relación con alguien más, ¿no? Porque y abundan. Se da. Sí, los sugarcitos A aquí veces, abundan, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Las dos dicen, ah, no, mi rey. O sea, obviamente la esposa, la legítima, digamos así, empieza a reclamar pensión y tal y tal. La otra persona, o sea, en este caso en cuestión, la amante, también podría reclamar lo mismo y tendrían la misma pensión, o sea, ambas. A ver, aquí todos tienen derecho, Ok, tanto una como la otra tienen derecho a, bueno, los niños, primero vamos a ir por los niños. Los ok. niños tienen derecho a pensión alimenticia. Otra cosa es la compensación, es decir, la compensación que se le va a dar a la mujer o a la segunda esposa, digámoslo de alguna manera, Ajá. o amante, entre Amante, comillas, entre ¿no? comillas, ajá. Que ya no es amante porque realmente ya es una relación seria. Sí, Entonces, sí. ajá, ¿no? Entonces, al final, las dos tienen derecho a una compensación si lo acreditan. Entonces, volvemos a lo mismo. Tienes Qué que tener peligroso. una buena defensa legal, porque hay veces que pasa que los hijos del matrimonio tienen una pensión bajísima porque digamos, el galán, por llamarle de alguna manera, El pues se santito. defendió bien en ese juicio, ¿no? Pero resulta que la amante tuvo un buen abogado y consiguió una mejor compensación o una mejor pensión para los otros hijos. No es que uno tenga más derecho que el otro, es que el otro, más bien los abogados supieron argumentar de mejor manera al juez de lo familiar. Y los jueces de lo familiar, excelentes juristas en todas partes de la República, sobre todo en la Ciudad de México, que es como la meca de donde salen todos estos temas, y sin demeritar a los demás, pero tienen demasiada carga de trabajo. La materia familiar es la materia que más asuntos recibe a nivel nacional. Entonces, luego dicen, es que no me quieren resolver, o no les da la vida. O sea, no te da la Ok. vida, hay un estudio que habla que tendrían que estar atendiendo por lo menos 24/7. 24/7, 365 días de la semana. o sea, no hay manera. Entonces, de ahí viene el abogado que te defienda para que personalice tu caso, sensibilice, haga legatos de oídas, o sea, vaya al juzgado, le meta el matiz a tu asunto y tu asunto cumpla con lo que tú realmente quieres. Entonces, es ahí donde se va a hacer justicia. Pero las dos, al final, tienen el mismo derecho. Los hijos Aguas. dentro y fuera del matrimonio tienen el mismo derecho. El matrimonio, en su momento, era una forma de dar una certidumbre jurídica y patrimonial a la mujer, porque Ok, estábamos hablando ajá. que pues el hombre era por costumbre el proveedor, ¿no? Ok, ajá. O sea, justo hablas de algo importante. O sea, antes era el tema del matrimonio, te daba como esa seguridad, ¿no? Hablando de temas de matrimonio, ya ves que se van a hacer acuerdos prematrimoniales, te vas a casar por bienes mancomunados o por bienes separados, ¿no? Te casaste por bienes separados. Igual pasa con la concubina, o sea, es que eso es lo que quiero entender, o sea, porque entonces me estás diciendo que prácticamente te cases o no te cases, tienen los mismos derechos. No, es que tienes que encontrar como el beat, así como que la sintonía de la canción muy bien, porque si te casas por bienes separados, en teoría, pues cada quien se lleva lo Lo que suyo. hizo dentro de nuestra vida juntos, ¿no? Ajá. Pero si le vas poniendo condimentos al platillo y si le metes dos hijos así, automáticamente, ¡pum!, es otro planeta, otro escenario. ¿Por qué? Porque entonces ¿de dónde van a comer los niños? Los niños van a comer de los que los dos aporten, entonces ya tengo derecho. ¿Y qué pasó? Aunque nos casamos por bienes separados, pero yo mujer o yo hombre, yo me dediqué a cuidarlos, entonces no me desarrollé profesionalmente como tú por estar con los niños. Entonces tengo derecho a una Entonces tienes... compensación. Oh, esto en el caso de que yo como mujer digo, oye, no sé, yo soy profesionista, yo me dedico a tal y cual, pero sabes que nos casamos y a la hora de que fui madre yo dejé todo. Pasaron 20 años y a ti te dio por coscolino, te fuiste a la fregada, me dejaste y nos casamos por bienes separados. Ahí es donde dices tú, a ella le toca la compensación porque exactamente dejó de trabajar esos 20 años para dedicarse a la familia, que lo dice, no hizo nada, mijo, te invito. Yo no soy mamá, pero Madre Santa, pobre mi Santa Madre. En ese inter de 20 años, ella se dedicó a los niños. Entonces, vamos a suponer que se casaron a los 20 y ahorita son 40, o a los 30 ya tienen 50, Ajá. ¿no? Entonces, no es lo mismo, porque
a lo mejor él le va muy bien económicamente porque fue progresivo su crecimiento profesional. O sea, él a lo largo de los años fue adquiriendo experiencia, fue adquiriendo puestos, fue adquiriendo clientes, desarrolló a lo mejor en su propia empresa o a lo mejor trabaja para una empresa y se le va hasta ser CEO o director, no sé. Mismo tiempo que ella mantuvo en orden algo que se llama cabeza de los niños, alma de los niños, todo. Derechos humanos. Exacto. Aquí viene algo que la gente no valora, pero dice valorar. Dicen, mis hijos son lo más importante. Entonces págale a quien los cuida lo más importante y paga pues, lo más caro, que pues, al final del día es la estabilidad de tus niños. Ajá. Entonces pasa en la práctica que ellos dicen, no, bueno, pues es que yo, el galán, ¿no? Machista, dice, pues es que yo me encargaba de todo. Tuve un caso, y sobre todo aquí en Monterrey, tuve un caso de una señora con 4 hijos, muy joven, ella tenía, tiene 38 años, ahorita de tener como 40, fue hace 2 años, tiene 38 años. Se embarazaron muy jóvenes, empezaron juntos, él se desarrolló en su empresa al grado que pues les iba muy bien económicamente. Había violencia psicológica sobre de ella, haciéndola menos, humillándola. Ella empieza a entrar en un tema de depresión, los niños empiezan a crecer, obviamente ya no la necesitan tanto, entonces ella empieza a perder el, bueno, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿No? Ya no sirvo. Híjole, qué Al fuerte. grado de perder toda esta valoración. Él le decía, si te vas no pasa nada, ¿eh? Aquí yo hago todo, yo palabras literales. Sí, claro. Ella entra en un colapso y entra en un tema de depresión y se va de la casa, se va a vivir con la mamá, o sea, con su mamá, con la abuela. En ese momento, la casa, ¡pum! Automáticamente ella era el centro donde no era una psicóloga como tal, pero era los oídos y era la estabilidad de llegar los niños, llegaban y ellos descargaban su Sí, energía claro, ahí. totalmente desvalorizada. Ajá, entonces él de estar ganando tanto, automáticamente bajó tanto. ¿Por qué? Porque, a ver, hazte cargo de los niños. Y no nada más te digo, los niños no son cosas, es ir y dejarlos, no, es el niño en lo que vas en el camino, pues tiene tal necesidad. Había Platicando, adolescentes claro. había adolescentes, había una niña de 12 años, o sea, hay de todas las edades. Entonces, no se tiene el valor de lo emocional que te aporta una madre o un padre que se quede en casa, que no nada más es la presencia de, como dicen las mamás, pues sí, me toca andar de Uber, ¿no? Pero pues ese Uber es psicólogo, es escolta, Sí, claro. es No, cocinero, es todo. es todo, ¿no? Y cuidas a tus hijos, que es lo más importante. Entonces, al momento que te separas, esta compensación, tienes que tener un buen abogado que realmente te vaya a monetizar eso que es intangible. Pero bueno, la gente normalmente no lo sabe, ¿sabes? O sea, uno, bueno, yo esto de verdad nunca lo había escuchado. O sea, yo no sabía, o no sé si esto es realmente nuevo o tiene siempre estando en la ley, que exactamente esta parte de que si la mujer no trabajaba, debía recibir como una compensación por estos años. O sea, yo creo que también es cultural el hecho de que nos inculcaron, y bueno, ahorita obviamente sabemos que ha estado cambiando todo esto con las generaciones, pero al menos en la generación de mi abuela, mi mamá, y pues obviamente tu mamá, mi abuela, y toda esta generación previa a la millennial, creo yo que era como, a ver, esa es tu obligación, y no era como un, ay, bueno, o sea, se te tiene que redituar, o, ¿sabes? Como dices tú, para ellos era tangible, pero en realidad en realidad no es tangible esto. O sea, es imposible cuantificar el cuidado de una mamá. Entonces, pero esto es nuevo, te digo, o realmente tiene poco. Pues mira, los derechos humanos en teoría deberían de estar desde el hecho de cuando nace un Sí, ser humano, claro. y bueno, estamos hablando de Ajá. millones y millones de años. El tema es de que vamos aprendiendo conforme se va acomodando la sociedad. Ahora, hay que encontrarle el porqué. El matrimonio era el hombre es proveedor y la mujer se queda en casa. Ajá. Pero eso funcionaba a lo mejor en el siglo pasado o antepasado, pero en el actual, pues no, porque como dice un buen tatuador, aquí sabes lo que más se tatúa a la gente, leones, dime cuántos leones ves en la calle, ¿no? Hablando de que pues te sientes león, güey, pero no lo eres, ¿no? O sea, al final a lo mejor ya la misma situación económica del país, en este caso México,
es tan aspiracional que los hombres ya no pueden llegar a ser proveedores. Entonces la mujer tiene que salir. Entonces esta figura del matrimonio, donde yo me encargo de proveer y tú te quedas en la casa, funcionaba, ya no funciona. Ya no, no, exacto. Entonces no puedes aplicar la ley de la misma manera. Porque la mujer entonces se tiene que salir, pero se tiene que regresar a cuidar a los niños. Y el macho dice, no, pues yo soy el hombre, yo me salgo a trabajar. Oye, sí, pero es que no estás dando lo suficiente para que yo me quede en la casa. Entonces volvemos a lo mismo, cada caso es específico, no hay como un común denominador de cómo llevar los juicios. Sí hay común denominador en las leyes, pero no en cómo lo vas a litigar. Por eso la importancia de que cada persona que se quiere divorciar se asesore primero y no meta procedimientos como al ahí se va, ¿no? Y nada más los persinas y vámonos, ¿no? Entonces, ese es el punto, que la mujer tiene derecho a esta compensación desde siempre, pero tienes que materializar y tienes que monetizar también de acuerdo al extracto social donde te encuentras, ¿no? Es que de verdad a mí me impresiona mucho que cada vez salen como más recoveques y recoveques y recoveques. Pero bueno, o sea, enfocándonos en que, bueno, ya la regaste, o ya la regaste y te casaste, o bueno, creo que el principal sería elegir bien a tu pareja, ¿no? Conocerlo bien. Creo que también hubo, no sé si una época en la que todo el mundo se quería casar más por casarse. Era como la familia feliz y me caso y no, sí, o sea, me pone el cuerno, pero ya cuando estemos casados, ya no me va a poner el cuerno. Pero no, hombre, mira, cuando tengamos los primeros hijos, ya no me va a poner el cuerno, ni me va a tratar mal, ni etcétera. Entonces, bueno, de ahí creo que va a empezar por una educación emocional desde previo a. Pero bueno, también creo que ha generado mucho miedo al matrimonio, mucho miedo al concubinato, porque ahorita que hablábamos de eso, o sea, a ver, después de 2 años ya tiene derechos. Ahora, ¿solamente la mujer o el hombre también pudiera reclamarle algo a la mujer? Claro, sí, o sea, aplica para ambos casos, O dependiendo. sea, ¿cómo podría aplicar que un gandalle, porque pues puede ser, o sea, no sé, a lo mejor en esta función la chava es la que gana más, ¿no? El chavo, pues bueno, a lo mejor o es bueno para nada o sí es bueno para algo, pero vamos a decir que para hacer dinero no es bueno. Pasaron 4 años de relación y el chaval dijo, ¿y si le reclamo algo? Porque pues ella gana más, a lo mejor tiene un departamento, a lo mejor X, Y, Z, ¿no? Ella es la non plus ultra. Ahí él podría reclamar cosas. Si se dedicó al hogar, sí. Pero es si muy no así difícil. nada más como porque sí, ¿no? A ese caso en específico es muy difícil. Digo, tú puedes demandar lo que quieras, puedes demandar ser dueño del castillo de Chapultepec, pero el problema no es demandarlo. El problema es probarlo para que un juez te diga, sí, obviamente es una ridiculez. Ridiculez es lo mismo que dices, pues la voy a demandar porque le voy a sacar dinero, ¿no? Bueno, tendrías que acreditar que te dedicaste al hogar y por dedicarte al hogar, pues no saliste a trabajar. Pero si tenías trabajo, ya desde ahí empiezan los filtros, ¿no? Entonces, si tenías trabajo, pues no dependías económicamente de ella. Entonces, sí, yo creo que cuando te vas a divorciar, el primer punto, más bien, antes de que te vayas a casar, que la gente no lo hace es, ve con un abogado y te diga, ¿cuáles son las primeras causales de divorcio? Y hay una en todo México, en todos los estados, en todos los municipios, en todos lados. La primer causal de divorcio es el dinero. Por eso la frase. Cuando, a ver, ¿cómo se llama? Cuando el dinero se va por una ventana, el amor se va por la otra. No, así no es. Bueno, cuando el dinero se va todo, ¿no? Creo que cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. Creo que es esa. Sí. Exacto. O sea, al final es... O sea, sí, que dices, no digo que no te cases por amor, pero tienes que ser más consciente. Amiga, amiga, date cuenta. O sea, es que está bien cañón. Hacemos demasiadas... Idealización. Creo que idealizamos demasiado. Quiero preguntarte, tú que eres de CMX, ¿sí cambian las razones? O sea, digo, porque Monterrey es como muy parecido a Guadalajara, somos como más elitistas, como esta partecita de querer aparentar, como que nos casamos solamente porque la sociedad dicta que te tengas que casar. ¿En CMX ha cambiado un poco eso? ¿O ves los mismos casos o causales de divorcio? La causal número 1 es en todos lados. El dinero, ¿no? Dinero. Definitivo. Ahí lo matizas y hay diferentes estilos de vida. El tema aspiracional en todo México, pues es un factor que influye mucho, ¿no?
y dependiendo la esfera donde vivas, pues obviamente ahí te exige o no te exige ciertas costumbres económicas o Ajá. gastos que a lo mejor el hombre o la mujer no los puede solventar, y ahí empiezan los problemas y el divorcio, ¿no? La infidelidad, la infidelidad, al menos hablo de los casos que pasan y que he visto. La infidelidad es causal de divorcio siempre y cuando alguien más Ay, se entere. bueno, ay, bueno, a ver, justo quiero llegar a eso, súper importante, porque me tocaron amigas que, ay, no sabes cómo le sufrieron. O sea, tenían medio cómo comprobar la infidelidad, pero para ellos era no. O sea, para el juez, no, eso no funciona Es como, que ahí volvemos a lo mismo, el divorcio es incausado, entonces es que la fidelidad no es un delito. Yo no conozco a nadie que hayan metido a la cárcel por ser infiel. Entonces, el punto deberían. ¡Ah! bueno, ya ahorita con quien nos gobierna, digo, no estamos muy lejos de que lo puedas legislar, ¿no? Entonces, al final los seres humanos estamos en contra de nuestra naturaleza porque les quieres encuadrar figuras jurídicas que van en contra de la misma naturaleza. O sea, Ok. normalizamos la esclavitud 500 años, y no porque Sí, estuviera claro. normalizada quiere que estuvieran bien. Ahorita el matrimonio, digo, es mi particular punto de vista, el catolicismo se me vendrá encima, pero no funciona. ¿Por qué? Porque todo mundo se divorcia. Ahora, Todavía no me caso, pero una espérate. una cosa, no soy anti-amor, ni soy anti vive en pareja, no, pero el amor es una cosa y el matrimonio es otra. O sea, son totalmente cosas Sí, diferentes. y me ha tocado ver cómo parejas han funcionado increíble siendo pareja y se casan y adiós. Porque no vivían juntos. Entonces realmente no vivían como parejas. ¿Qué pasó en la pandemia? Se desataron los divorcios porque ahí sí tengo que convivir con mi pareja. La Sí. violencia familiar es el delito, bueno, de los delitos, el grupo de delitos que engloba la violencia familiar es de los que más se recurren en México. Entonces, estamos hablando que seguimos ejerciendo un matrimonio que no funciona, al menos bajo esas bases. Entonces tienes que cambiarlo. Si te vas a casar, porque de ahí vienen todo lo demás, que son pensiones, bla, 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 y pues primero ve con un abogado y con un psicólogo para que te diga qué realmente es tu pareja. Ve a terapia de pareja antes de tener el problema de pareja. Pero ¿cómo que antes de tener el problema de pareja? Porque se supone que no lo sabes. No, pero la terapia, bueno, la terapia es, no tienes que tener un problema para ir a terapia. O sea, la terapia al final del día es como Sí, ejercitar parte de, ajá. el músculo del alma, el músculo de la conciencia. O sea, sí, pero bueno, hablas de terapia como si la mayoría de la gente todavía lo aceptara. Creo que todavía socialmente sí hemos aceptado una parte, pero no toda. Ah, bueno, la felicidad no es para todos, ¿no? O sea, bueno, Pero aquí le estás- hablamos a o sea, ciertas gentes y ya nada estamos más. dando una clave de la felicidad. Ya si lo quieres creer o no lo quieres creer, eso ya cada quien, ¿no? Es de libre albedrío. Pues todos Como hemos dicen. pasado por ahí, o sea, incluyéndonos, o sea, todos hemos pasado, ¿no? Al final nadie te enseña, en lo particular soy divorciado, ¿no? Ya lo que te estoy diciendo hace 10 años no tenía ni idea. Ahorita quiero escuchar tu historia, Víctor. Es para otro capítulo. Ese es el siguiente capítulo. Traes además, tiempo. pero prometes contarlo. Ah, sí, claro, sí. Va. Pero al final lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida es los que realmente ya pasamos por esas etapas, es de que todo se basa en terapia. Y si tú tienes una terapia a temprana edad, pues la ley pues ya realmente está a tu beneficio. Ya no andas buscando artículos, ya no andas buscando estrategias para no pagar la pensión, para pagar menos, para sacarle más dinero a los papás. Ahora hay culturas donde empiezan con problemas desde el primer niño y terminan teniendo 3, 4 hijos. Dices, Sí, de que por... como porque desde el aborto, o sea, en el norte del país, aunque no es ilegal abortar, pero no le estás dando toda la plataforma a la mujer para que pueda abortar. Entonces tiene que abortar a escondidas, arriesgando su vida, o dice, bueno, ya no lo voy a hacer. Entonces, desde cosas tan elementales hay que ver al derecho familiar. Porque no nada más hay que verlo desde los juicios. Si ya estás ahí, bueno, pues sí, asesórate de un buen abogado, un buen litigante que te va a ayudar. ¿Es caro? Sí, sí es caro. Lo mismo que te costó tu boda. O sea,
tan se acabó, ¿no? Que eso no lo ponemos en... Sí, no, o sea, al final del día, tú, o sea, por ejemplo, a mí y luego me llegan y me dicen, un contratito, un machote, no sé qué. Le digo, ¿a poco llegaste con la, a los vestidos de novia? Un vestidito ahí, no, es porque, no, ¿verdad? Llegaste y quiero el más chingón y el que tiene perlas está, Sí, claro. Pues es lo mismo acá, o sea, vas a pedir un abogado que te defienda y te dé los mejores conocimientos, ¿no? No, o sea, dicen, o sea, nosotros como abogados que litigamos esta materia y otras materias, pero pues nos da risa morbosa decir, 1,000,000 de pesos, o sea, presumes cuánto te costó tu boda, ¿no? Me costó muchísimo mi boda, pero divorcio express en 3,000, 5,000 pesos, dices, No, mijo, pues no no cuadra una machea, cosa con ¿va? otra. Digo, aparte hay mucho trabajo de por medio. O sea, que obviamente uno en la ignorancia puede decir, ay, pues qué tan difícil puede ser, pues si vamos a firmar papelitos. Quizás uno en su ignorancia puede decir papelitos, no hay nada que hacer, pero no sabes todo lo que conlleva. Para empezar, como ahorita lo dijiste, cada caso es único, me imagino, porque hay 1,000,000 de cosas que pueden entrar en un caso. Entonces, creo que en algún punto yo subestimé, y te lo digo real, porque he pasado en mi familia también hemos tenido diferentes cuestiones que hemos necesitado abogados, y he tenido muy malas experiencias, y es por eso que a lo mejor decía, ay, mira, el típico, ¿no? De que el ratero que nomás nos quiere sacar dinero porque... Pero bueno, no ves también lo que hay detrás. Que como en todo, ¿no? Hay buenos, hay malos, hay pésimos y hay muy buenos, ¿no? Ah, sí que no es por nada, pero lo he visto. Pero págame, amiga, págame porque si no, no. Pero bueno, hay muchas cuestiones que de verdad, o sea, yo de verdad tengo muchas dudas. O sea, porque, bueno, ya hablamos ya la regaste ya te vas a divorciar, ¿no? Concubina, pues bueno, mismos derechos, ya sabemos que, amiga, sí puedes pelearte y peleate, ¿no? si eres la otra, Si eres la puedes otra, pelear. también te puedes pelear, y bueno, esto es un llamado para todos los chavos, para los chavorrucos también, que quieren tener 5 o 6, y se quieren sentir en todopoderoso, pues nomás que digo que las 5 o 6 te pueden pedir, rey, así que yo no sé si no pueden mantener a una, ¿cómo le vas a hacer con 5? Pero bueno, ya cada quien, habrá cada quien. Ahora, hay muchos hombres que siento yo que andan por la vida así, porque normalmente no pasa que la mujer pelea, ¿no? Ok. Esos hombres que andan por ahí desbalagados y que a lo mejor tienen 5 años sin pagar una pensión alimenticia, ¿pueden llegar a la cárcel? Claro que sí. Ahora, el tema aquí es que tienes que Cárcel. demandar. Ay, ya hay uno. Tienes que demandar la vía familiar. Dinos porque nos interesa Sí. esto. Queremos Tienes que mandarnos a la demandar cárcel. los alimentos. Ahora, por eso te tienes que poner muy abusada, bueno, hablándole a la mujer, hacer tu planilla de gastos. Planilla de gastos, el niño se levanta y desde que se levanta implica dinero. O sea, literalmente yo aquí así, agarro el iPad o agarro la pluma, lápiz y mi hijo se levanta y me cuesta, no sé, desde que le cepillo los dientes, desde que X y Z, las zapatillas, bla, 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 bla. Te vas por los básicos primero, que es Ok. Vivienda, alimentos, o sea, Y despensa. súbale, señora, súbale. Escuela, pero el niño sale de la escuela y se le antoja el Oxxo, se le antoja tal, o tiene los cumpleaños de los amiguitos y todo. Tienes que ver mucho también al extracto social donde vas a litigar. O sea, la ley habla de la calidad de vida al entorno, ¿no? Ok. Pasa muchos casos que donde el machista dice, bueno, pues ¿sabes qué? Pues voy a decir que no tengo. O, no, o los voy a cambiar de escuela. No le puedes bajar la calidad de vida al menor, a menos de que lo acredites, que ya no puedes pagar esa calidad de vida. Por ejemplo, en la pandemia sí hubo casos de gente que tenía muchísimo dinero, bueno, no muchísimo, pero tenía una Digamos, solvencia una económica, solvencia ¿no? buena, Tenía ajá. los niños iban a escuela de 15,000, 16,000, 20,000 pesos mensuales cada niño, ¿no? Colegiatura. A lo mejor el hombre que era el proveedor tenía una empresa que con la pandemia pues se vino abajo. Entonces, literal de que no tenía nada. Ahí sí se justifica.
Vas con un juez y le dices, oye, tengo una imposibilidad por las circunstancias que pasaron. Es un caso fortuito, ¿no? O de fuerza mayor que fue una ¿Y pandemia. ahí qué sucede? Ah, bueno, ahí sí el juez o sea, tiene el criterio para considerar eso. ¿Pero le da un tiempo para que Sí, vuelva a claro. mantenerse Bueno, o no? te da un tiempo para que, bueno, nunca debes de dejar de dar, o sea, porque los niños comen, Sí, o sea, sí, no sí, es que sí. dejen de No es comer. como que, ay, ya no tengo ya ni modo. Pero no es como que te obligue a que tengas otra vez ese nivel de vida, porque no te pueden obligar a que tengas un nivel de vida, pero Ok. sí que te recuperes, ¿no? Y que le trates de dar la mejor calidad a tu hijo. Yo, siendo un poco sarcástico, les digo a las personas que luego me dicen, no, pero es que él esconde y no tiene cómo comprobarle, Ajá. no tiene nómina, no recibe dinero de sus cuentas y todo. Le digo, mira, hace muchos años estaban los juristas, los grandes ministros de la Corte, hablando de derecho familiar, haciendo una discusión de cómo podían mejorar los criterios de la Corte, y llegó uno de estos tipos y dijo, ah, voy a esconder todo. Y dijeron, ah, maldito genio. Pues, obvio no, ¿verdad? O sea, dices, güey, eso ya está más que pensado, estudiado, entonces, vamos, llevamos años, o sea, desde antes de que yo naciera esto ya se litigaba. Por supuesto hay solución a eso. Todas las pruebas son bienvenidas en la materia familiar. Todas son todas. O sea, entonces para las que tienen miedo de decir, porque digo, como esas tengo muchas amigas, qué tristeza, que pues a lo mejor no tienen cómo comprobarle al chavo, pues que gana, pero como dices, el nivel de vida, con eso te puedes dar cuenta, Si ¿no? él trae un carro trae un carro de lujo, o vive en un departamento de tales Sí, condiciones. es imposible que aunque él no tenga cómo comprobar, o sea, pues que no vive o vive en la calle o vive... Simplemente con que compruebes que el señor ha ido a tantos restaurantes en el mes, ha ido 20 veces a un restaurante y de promedio de cuentas echa 2,000, 3,000 pesos, ya con Pero eso. ¿cómo comprobarías algo así? Uy, hay muchas formas, hay videos, fotos, pueden Sería tercerear ilegal, voy a hacer una pregunta fuera de, pero ¿sería ilegal que pusieras a alguien que lo siguiera? No, no es ilegal siempre y cuando no invada su privacidad de tal Ok, manera que lo hostigues. ok. Pero como estamos hablando de menores, entonces se justifican muchas cosas porque el interés superior del niño está por sobre todas las cosas. Entonces, todas las pruebas que ayuden a determinar el gasto para un niño son bienvenidas. ¿Es laborioso? ¿Es cansado? Claro que sí. Por eso tienes que tener un abogado que esté atrás, y que esté atrás, y que esté atrás, porque él va a decir que gana poquito. No le puedes bajar la calidad del menor al niño, a menos de que compruebes que ya no puedes pagar eso. Y hay maneras de comprobar. El famoso estoy en quiebra, soy insolvente. Hay procedimientos mercantiles para hacer Ok, quiebras. No nada ajá. más digo, ya estoy en quiebra, ya chingué. No. Es No. así, rey, Hay un así como que, procedimiento ok. mercantil para que tú te declares en quiebra y lo tienes que acreditar. Y para empezar tienes que tener una empresa. O sea, para empezar, ¿no? Entonces, No es si así como que de... compadre no tienes, o sea, no tienes nada de eso, difícilmente. Ahora, vamos al punto de, bueno, en ese caso, o sea, sí hay hombres, porque a ver, no estoy hablando de que todos los hombres sean malos y que todos los hombres nada más no den. Hay muchos hombres que realmente son muy dedicados y que a lo mejor, bueno, como dices, tú están pasando por situaciones económicas, pero dan hasta lo imposible por sus hijos y bueno, esos felicidades, digo, no debería felicitarlos porque pues es lo Es que les toca y es obligación. obligación, ¿no? Pero gracias, ¿verdad? Pero vamos a suponer. Es una pareja a lo mejor relativamente joven, no sé, pon tú que tengan 30 años, 28, 30 años. Tuvieron al bebé, se separan y pues el chavo, bueno, al final siempre ha sido un mantenido por la mamá o el papá, ¿no? No importa. Y la chava pues decide, ya, ¿sabes qué? No quiero batallar con él porque pues al final nunca se llevaron bien, nunca lo demanda. Pasa el tiempo y alguien de su familia reclama como ver al bebé, no necesariamente el papá. Ahí, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esos casos en los que la mamá dice, ya me libré del fodongo y no quiero saber nada porque no quiero saber nada y no quiero que ni siquiera lo vea porque creo yo que también pasa mucho con las mamás que no demandan porque lo que no quieren es que luego el papá los vea o vea al niño o tenga que ver con la educación de sus hijos, entonces prefieren como anularlo. Pero se nos olvida que no solo existe a veces el papá, sino que hay familia, hermanas del papá, mamá, o sea, el abuelo, que puede decir, oye, pero yo también quiero ver a mi nieto.
¿Qué pasa ahí? Y vamos a suponer, porque puede haber dos escenarios. Escenario uno, que sea la mamá quien no quiera que vea a la familia, siendo que la familia es buena. O dos, que la mamá realmente no quiere que conviva con la familia porque definitivamente pues ni le han dado absolutamente nada, ni han estado con el niño, ni aportan nada positivo para el niño o niña en cuestión. Tu abogado tiene que invocar periciales en psicología, en su alta Ok. gama, porque en psicología se subdivide en varias. Entonces, ahí lo que tiene que hacer tu abogado, en el caso de, vamos a suponer que la abuela es buena abuela, Ok, y en la el abuela caso uno. paterna quiere ver a su nieto, pero la mamá no la deja. Y hay dos escenarios. Una, apenas lo quiero empezar a ver y quiero comenzar convivencias. Entonces le dices al juez, no las he tenido y quiero comenzar. Ok. Entonces tienes que acreditar que vas a aportar al niño. Si la Oh. madre de manera, porque ahí también hay mujeres malas, Sí. así como hay Ajá. hombres malos, hay mujeres malas. Si la madre dice por mis no quiero y nada más porque no quiero, entonces tienes que argumentar que la madre no tiene una justificación y no hay un riesgo para el menor. Oh, muy bien. Entonces, al contrario, yo le aporto, menos de ponerlo en riesgo, le aporto, Aporto. ¿no? Pero apenas van a comenzar. La otra es, ya se venía dando una convivencia y la madre me lo Decidió quitó. que adiós. Entonces ahí es más fácil, porque ya, ¿cómo lo acreditas? Pues yo convivía con el niño. Le daba dinero, etc, No, etc, más bien ¿no? el dinero es otra cosa, más bien el desarrollo psicosociales. Yo estaba con él en la escuela, iba a sus actividades, sé que cosas tan sencillas como sé que le gusta comer, sé que le hace daño, sé sus Ok. enfermedades, he estado ahí, es estar ahí. Porque el dar dinero sí es importante porque al final del día es una manutención, pero no te acredita para poder estar. Ajá. Porque a lo mejor pudiste haberle mandado dinero, pero eres un total extraño. O sea, los derechos no son absolutos, en materia familiar no son Uy, absolutos. está, O sea, está. eso es importante que lo sepan. El derecho en materia familiar no es absoluto. No por yo ser tu papá tengo derecho a tratarte como yo quiera. O por ser tu mamá tengo derecho a tratarte como yo quiera. O por ser tu abuelo tengo derecho a estar en tu vida. Es el derecho del niño. Pero si tú no lo acreditas que vas a aportar a él, Mejor, bye. ajá. Ahora, pasa en muchos casos que mienten. O sea, si tú lees las demandas en materia familiar, vota. O sea, Rosa de Guadalupe se queda corta, ¿no? O sea, sí, o Sí, sí, sea, sí, sí. sí, no, y No, me me pegó, y imagino. luego me pagó, y me mató, me revivió y me siguió pegando, ¿no? O sea, dices, no mames. O sea, pasan mucho, ¿no? Porque también el gremio, como hay excelentes abogados, también hay gente, como en todas las áreas de medicina y todo, que hay abogados nada más agarran los asuntos como para sacar los escritos iniciales de demanda y luego abandonan los casos. Entonces hacen una llamarada enorme que se va pagando a lo largo del juicio, porque no la mantienes, ¿no? O sea, al final te basaste en una mentira. Eso se llama fraude procesal. O sea, y tiene sus consecuencias Ah, también. claro, por supuesto. Si vamos a suponer el caso, ¿no? Que la abuela sea mala y diga, Ajá. ah, Monterrey, ¿no? Ya sabes que Sí. por mis tal, yo quiero ver a mi nieto y traigo con qué y Ajá. a ver, abogado, ¿qué se tiene que hacer? ¿A quién hay que mover o qué? Yo quiero ver al nieto. Oye, pues nunca lo ha visto. Me vale más, yo lo quiero en mis fotos de Navidad, ¿no? O sea, Y ahí, y las hay. y las hay. Entonces, si la madre se defiende y dice es que hay un riesgo porque allá hay violencia, hay alcohol, hay drogas o hay un entorno nocivo para mi hijo, lo tengo que proteger. ¿Qué pasa con en algunos juzgados, no en todos, pero en algunos juzgados aplican a rajatabla los artículos? Es la abuela, tiene el parentesco, la afiliación, Y es entonces, sí. pum, sí, dices, a ver, aguanta. Entonces, ahí es donde entra el abogado, porque puedes meter recursos, así se le llama, o juicios, dentro del mismo juicio de convivencias, para decir, oye, no, espérate, ella causa un riesgo y aparte está mintiendo. Ahora, no puedes probar, no tienes la obligación de probar hechos que no existen. Por eso me ha pasado en casos de, pero ¿cómo le compruebo al juez que pues, esta persona nunca estuvo? Pues es que no tienes la obligación de hacerlo. Con el hecho de que lo niegues, la otra parte, el que manifiesta, tiene la obligación de probarlo. En este caso, ¿no? En materia Ah, familiar, ya, ya, ya. en Ok, este caso ok. en específico. Entonces, ella tendría que acreditar
Y es muy fácil porque en confesionales las revientas. En confesionales, a ver señora, dígame cuáles son las alergias del niño. No saben nada, exacto. Y le Solas. puedes decir, ¿es alérgica o no? O sea, o cuestiones así. O ¿cómo se llama su mejor amigo? O ¿cómo se llama la maestra del kinder? O sea, las revientas. Son muy fáciles de reventar, ¿no? Ahora, retomando un poquito la pregunta anterior de qué pasa si llegan a la cárcel. Sí, sí llegan a la cárcel. O sea, las personas que no pagan, sí llegan a la cárcel. Con que dejes de pagar 90 días acreditados la manutención, te vas a la cárcel. ¿Qué necesitas? Sí, pero, ajá, es lo que te iba a decir. No es como que cualquiera, listo, ya es a la cárcel, o sea, lleva un proceso. Lleva un proceso. Sí, es laborioso, sí. ¿Por qué? Porque tienes que meter el juicio de alimentos, te tienen que otorgar una pensión provisional, porque se entiende que el niño hasta que vaya a sentencia, pero de mientras tiene que comer. Ahora, tiene que ser líquido, porque hay muchos padres que dicen, no, bueno, por ahí tengo un carro, ¿y qué le doy de comer una puerta o qué? O sea, que muerde el asiento. Sí. No, cabrón, o sea, el niño tiene hambre, güey, claro. hay que darle de comer ahorita. Sí, de que se vende ese carro y no lo voy a dar mañana, Exacto. ¿verdad? Entonces, te hacen una pensión provisional y esa pensión provisional la tienes que ir pagando. En el momento en que la dejes de pagar por un plazo de 90 días, automáticamente es un incumplimiento de alimentos y se va con el Ministerio Público. Pero, y que si no tiene para pagar, ¿la familia entra? ¿La familia del deudor? Es que no existe el no tengo para pagar. O sea, vamos, todos tenemos la facultad de aportar a los niños, a menos de que tengas una enfermedad que te imposibilite trabajar o estés en la cárcel y aún así también puedes aportar. Y estando en la cárcel, ¿qué aplica? Bueno, estando en la cárcel, vamos a suponer que es un delito, ¿no? En la cárcel hay formas de trabajar dentro de la cárcel. ¿Ay, a poco? Claro, por supuesto. O sea, al final hay formas de mandar. Obviamente no vas a mandar lo mismo, ¿no? O sea, pero claro que no. Pero sí hay, sí hay. Pero me refiero a alguien que llegó a la cárcel por manutención. Siempre hay unos filtros a fin de que, pues, te digo, No no hay que pasa. ser, no hay que ser tan aplicar el derecho a rajatabla. Entonces dices, a ver, señora, si lo meto a la cárcel, pues menos le va a dar, ¿no? O sea, porque a lo mejor no le quería dar porque pues es macho y es violencia económica, o a lo mejor Bueno, pero es algunos medio dicen flojonazo, ¿no? Entonces, si lo meto a la cárcel, pues menos le voy a hacer hasta un favor. Pero, ¿qué pasa ahí? Se buscan pláticas conciliatorias para hacerle ver al padre o a la madre, porque puede ser de los dos lados, oye, esto implica, ¿no? Te puede decir, dependiendo el número de niños, dependiendo las causales, dependiendo los argumentos que aportó el abogado que está defendiendo a los niños, porque realmente defiendes a los niños, no es que defiendas a la mamá. A la mamá, ajá. Entonces, o al papá. Dependerá de eso para ver, oye, te puedes ir hasta 8 o 9 años a la cárcel. Entonces, generalmente en la práctica, pues ya cuando están enfrente de un ministerio público, doblan, ¿no? En frente de un juez en materia penal, doblan. Es que yo creo que no lo dimensionan. No, O sea, para ellos es casi imposible. O sea, a lo largo de tu vida, ¿cuántos casos te ha tocado que lleguen a la cárcel? 2. Ahí es donde vemos el punto, que realmente, o sea, no hay tantos. Pero sí hay como muchos para- que han llegado al tema de Ministerio Público y ahí doblan. O sea, sí les da cookie. Sí, claro, por supuesto, porque o sea, ves la cárcel, ahí está, Te vas. te vas. Ahorita, literal, te pongo ahorita las esposas. Bueno, o sea, O sea, el no, no, protocolo no. jurídico que implica, ¿no? Pero pues no vamos a hablar de tecnicismos jurídicos, no estamos dando clases de derecho. O sea, el chiste es de que la gente, precisamente las señoras, digan, pues a mí me vale madre si el artículo 300 o el 400 lo dice. Lo que quiero saber es qué pedo. ¿Sí los van a meter a la cárcel? Sí. ¿Sí los pueden meter a la cárcel? Sí. ¿Tienen que llevar un proceso familiar antes? Un proceso familiar antes. Uy, también yo creo que lo que luego tenemos que desglosar muy bien es el tema retroactivo. Porque las pensiones me imagino que no nada más es, bueno, metí la pensión a partir de ahorita, pero yo puedo meter la pensión a partir de que nació el niño, o a partir de que tiene 15 años, o a partir de que tiene 10, o a partir de que tiene 8. Sí depende mucho cómo metas el proceso para que entre retroactivo o no. Sí, claro. La retroactividad se aplica. Ahora hay criterios de la Corte que dicen que tienes que aplicar la retroactividad a partir de que presentaste el juicio, pero también hay criterios que dicen que puede ser antes, nada más que la planilla va a cambiar. Es decir, que a partir de que tú me metes el juicio, tú me vas a comprobar gastos, ¿no? Del niño.
No es lo mismo un niño que vive en el municipio de San Pedro o en Polanco, en la Ciudad de México, a que a lo mejor vive en otra parte de la República, por no Ajá. mencionar, Sí, ¿no? no Pero, mencionemos ni una. Ajá. pero a lo mejor no tiene ese Estrato, ajá, social. ese extracto social. Ajá. Entonces, no es lo mismo. Pero en el momento en que empiece el juicio, tú vas a mandar una planilla. Y esa planilla se va a tomar en consideración para hacer la pensión. Antes de eso, del juicio, y vamos a suponer que lo que tú dices, tiene 5 años el niño y pues la verdad es de que pues, ya me vi en la necesidad de demandar, pero antes no. Vas a tomar otros criterios, pero sí se puede hacer retroactivo, el adeudo. Ahora, ahí ya se lo debe el hombre o la mujer que dejó de pagar al hombre o la mujer que sí pagó. ¿Por qué? Porque el hecho que yo te traiga el niño vivo quiere decir que yo puse lo de los dos. Sí, claro, o sea, no se está manteniendo solo, no se está Exacto. criando solo el O sea, la pobre parte bebé. la parte que a ti te tocaba yo la puse. Entonces también la puedo demandar a título personal, lo anterior. Lo nuevo pues sí se va directamente al niño, ¿no? Ahora, por ser derechos de niño, tú dejas de ser niño en algún momento dado. Ajá. Pero siempre lo fuiste. Entonces puedes tener 43 años y demandarle a tu papá las pensiones de cuando eras niño. Sí, claro, por supuesto. Déjame demandarle. Ah, no, Sí, no vive. sí. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Hubo un caso muy importante de un padre violentísimo, abandonador, o sea, Ok. nada más iba y cuando se aparecía violentaba a los menores y demás. Llega a una edad de, pues ya muy avanzada, de anciano, y demanda a sus hijos la pensión. Ah, que era otro punto que te iba a preguntar, que si los papás podían reclamar Sí. pensión a los hijos. Sí, porque es un Guau, tema de eso sí no- eso es no un tema de sabía. vulnerabilidad. Entonces, tú cuando eres pequeño eres vulnerable porque no te puedes ver por ti solo. Cuando empezamos a ser ancianos, ya Sí, claro, empezamos con llegamos esta otras veces misma a ser vulnerabilidad en otro contexto, pero al final del día es vulnerabilidad. Entonces, sí puedes demandar de tus hijos. O sea, pero en este caso, que el fulanete todavía que era un desgraciado infeliz, señorita Laura, ah, no es cierto, y todavía la demandó a los hijos. Sí. Y sí entra. Entonces, por eso siempre es importante demandar para que pierdan ese derecho los padres. Pero bueno, ya hablaríamos de patria. Ay, no sé cómo se dice. No, la patria potestad Potestad. es la pérdida de los derechos, por una causal de abandono de menor o... Pero ahí, por ejemplo, en ese caso, ellos tendrían que haber pedido eso para que él no pudiera demandarlos. Él lo que tiene que hacer es demandar alimentos y decir, a mí no, yo demando alimentos de este señor. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, es que no me interesa si me los paga o no me los paga. Dependiendo, te digo, es el caso en específico. No, pero me refiero al caso de estos chavos en los que el señor, o sea, era un violento, ¿no? Un violentador y etcétera. Demanda a los hijos y los hijos debieron de haber, o los hijos o la mamá de En haber el- pedido que le quitaran la patria potestad. Si demandaste alimentos en su momento, hace Ajá. 40 años, vamos a suponer, lo que tienes que Él nada ya más no. es señalar y decir y acreditar que nunca los pagó, entonces automáticamente ese señor pierde el derecho. Ahora, si no lo hizo, tienes que contrademandar en ese mismo Ay, juicio hombre, qué- y acreditar que realmente no tiene derecho porque él no te los aportó a ti cuando tú eras menor. Uy, pero qué ansiedad, o sea, después de ciertos Ah, no, tantos si vas a años. poner a trabajar al abogado, sí, lo vas a poner a trabajar. La. No, pues no nomás el abogado. Qué flojera para ti que te libraste de ese zángano durante tantos años y ahora viene el mismo zángano a quererte pedir y ahora tus hijos. Ay, no. Sí, Señora. claro. Es por eso que antes de que te cases, Ay. volvemos al punto inicial, ¿no? Antes de que te cases tienes que ver todo porque y aún así no hay la garantía de que todo ya va a salir bien. Definitivamente. Y ya si vas a tener hijos, o sea, saber con quién tener hijos. Ay, Víctor, es que este tema es súper extenso. Tengo 1 millón de preguntas más, pero creo que va a quedar para el segundo episodio. Porque mira, tengo aquí listas todavía un sinfín y creo que este tema, sobre todo de pensión alimenticia, es bastante amplio. Además, tengo 3 casos que quiero ver si me los puedes resolver. Así que para toda la gente que nos está ahorita viendo, que está pasando por un tema de pensión o cualquier otro tema que tenga, porque digo, yo sé que salen 1 millón de dudas. Escuchas una cosa y te surge otra duda. Así que si tienes dudas, mejor Víctor, que es el experto. Víctor, pásales tus redes sociales, donde te pueden encontrar, para que ahora sí, mira, tú les desgloses, pero específico. Pues sí, Cualquier duda. la intención es de que la gente se llegue de abogados que tengan esta sensibilidad para tocar temas familiares. No es lo mismo litigar
otras áreas, o sea, también litigamos la materia civil, que es una prima hermana, pero no es totalmente diferente también en algunas partes. Se rigen también por el debido proceso, pero son otras cosas. Entonces, sí que se lleguen y que no le tengan miedo a preguntarle al abogado, ¿no? Desgraciadamente está muy estigmatizado el abogado encorbatado y por supuesto tienes que guardar las formas enfrente de un juzgado, pero a tu cliente tienes que hablarle con un diálogo, con un lenguaje muy amable, porque al final del día, en la materia familiar, la gente viene con un problema que no los deja pensar. Entonces tú tienes que bajarles el balón y decirles, tranquilo, si hay solución, sí hay. Sí, va a ser una monserga a lo mejor un poquito el juicio, pero pues ni modo, ¿no? Al final del día es necesario porque si no lo haces, se te puede venir un problema más grande. Entonces, pues es la intención que la gente encuentre en todos los estados de la República. Y que no hay pregunta mala. No, No hay pregunta mala. O sea, que a lo mejor dices, ay, es que a lo mejor si le pregunto eso se va a escuchar muy tonto. No importa. Cómo se escuche. Para eso se trata y para eso está obviamente un profesional, para que, como dijiste tú, baje tus ideas y te diga, a ver, mira, punto 1, 2, 3, 4, y se te va a despejar la cabeza. Así que, tus redes sociales, amigo. Víctor, _Elizaliturri en Instagram y por ahí ya cae todo. Y como quiera por ahí, que comenten tanto en sus redes como en las mías, @nacesigz. Si quieren que hablemos de otro temita, a lo mejor, ahorita estamos hablando de pensión, pero si se les ocurre algún otro que tengan más dudas, pues bueno, para eso vamos a estar Víctor y Ana Ceci. Así que esperen el segundo episodio iba a decir gastos pendejos, pero no, pero algunos, esto no es un gasto pendejo. Depende qué metes en la planilla, pero depende cuál será el gasto pendejo, a lo mejor la boda. Sí, demandan cada mamada. No, pero bueno, ya lo veremos en el segundo episodio, así que esto fue Víctor y Ana Ceci González, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.